Bueno, ahí va la corrección de las frases que os mandé hace ya no me acuerdo cuánto. Y que todavía no he recibido por parte vuestra. Bien, vamos con la primera de las frases que os mandé. Puellae istae, quibus dedistis rosas amabant vos. En fin, buscamos los verbos. Como siempre, dedistis amabant. Bien. El primero de los dos va precedido de quibus, de un pronombre relativo, por lo tanto está subordinado. El verbo principal es amabant. Amabant. Lo analizamos, pretérito imperfecto de indicativo, tercera persona del plural. Por lo tanto necesitamos un sujeto que sea nominativo plural. Puellae istae, ¿vale? Quibus va referido a puellae istae, por lo tanto la oración de relativo la incluimos dentro del mismo sintagma, dentro del sujeto, ¿de acuerdo? El resto de la oración es el predicado. Bien, analizamos ese sujeto. En ese sujeto el núcleo es puellae. El núcleo es puellae, que lleva un determinante aquí, que es istae, y ahora lleva una proposición subordinada de relativo que actúa como complemento del nombre. Bien, ¿quién es el sujeto de esa proposición de relativo? Dedistis. Dedistis es segunda persona del plural. Por lo tanto, el sujeto está omitido. Sería vos, vosotros. Es decir, todo lo que aparece en la proposición de relativo es predicado. El núcleo del predicado, el verbo dedistis, rosas, que va en acusativo plural, será el complemento directo. Quibus. Quibus va en dativo plural. Cuando yo tengo un verbo dar, en este caso do, dedistis, es un verbo que llamamos bitransitivo. Necesitamos un complemento directo, pero también un complemento indirecto. Dar algo a alguien. Por lo tanto, este quibus claramente tiene que ser el dativo que estamos buscando, el dativo plural. Y su función dentro de la proposición es de complemento indirecto. Nos queda por analizar el predicado, en el que tenemos el núcleo verbal was. Was puede ser nominativo o acusativo, del pronombre de segunda persona del plural, was, en este caso, claramente, acusativo, complemento directo, ¿vale? Bien, vamos a traducir esto tal como hemos analizado en latín. Esas niñas a las que disteis rosas os amaban, ¿vale? Bien. Segunda de las frases que pusimos para analizar. Vamos a marcar los verbos. Caesar qui Galos vicerat, postea contra Pompeium pugnavit. Bien, dos verbos. ¿Qué relación hay entre ellos? El primero de los dos, vicerat, está precedido de un pronombre relativo. Por lo tanto, está subordinado. Nuestro verbo principal es pugnavit. Pugnavit es tercera persona del singular, pretérito perfecto. Vamos a buscarle un sujeto, un nominativo singular. Aquí está, Caesar. Caesar. Pero cuidado, porque qui va referido a Caesar, porque también es nominativo singular. Por lo tanto, la proposición de relativo va dentro del sujeto, va dentro junto con su núcleo. Todo lo demás es el predicado. Bien, analizamos el sujeto. En el sujeto hemos dicho que Caesar es el núcleo,
el nominativo singular, y hay una proposición subordinada de relativo, complemento del nombre, de Caesar. En este caso, el pronombre relativo va en nominativo singular, es el sujeto, y todo lo demás es el predicado. Wicerat, del verbo winco, el pretérito pluscuamperfecto, será el verbo. Gallos, que es acusativo plural, es el complemento directo. Vamos con el predicado. En el predicado, verbo pugnavit, ¿vale? Pugnavit. Tenemos un adverbio postea, que es de tiempo. Contra Pompeium. Contra es una preposición que actúa con un acusativo, en este caso singular, y por lo tanto es un circunstancial. ¿Vale? Ese es el análisis. Ahora vamos a hacer una traducción que se ajuste a ese análisis. César, que había vencido a los galos, posteriormente luchó contra Pompeyo. ¿Vale? Venga, la siguiente. En la siguiente, según es nuestro protocolo, nuestro modo de actuación, siempre actuamos de la misma manera. Este es nuestro método. Marcamos los verbos. Fijaros. Jupiter qui Romani in Capitolio templum dedicaverunt maximus deorum erat. Dedicaverunt erat. El verbo principal en este caso será erat, porque dedicaverunt está introducido por un pronombre relativo. Qui. ¿De acuerdo? Vamos a marcar el sujeto. ¿Quién es el sujeto de erat? Erat Júpiter. Este es el sujeto. El núcleo del sujeto, el nominativo singular, pero tenemos que introducir toda la oración de relativo. Porque qui va referido a Júpiter. Maximus deorum erat será el predicado. En este caso es un predicado nominal. Cuidado con eso, ¿vale? A partir de erat, que es el verbo, tenemos maximus deorum, atributo. El núcleo será el nominativo singular, maximus, y deorum es un complemento del nombre que va en genitivo plural. Venga, y apuramos el análisis del sujeto. En el sujeto está el núcleo, Júpiter, y una proposición subordinada de relativo, complemento del nombre, en el que el verbo va en tercera persona del plural, pretérito perfecto, dedicaverunt, Romani, ese es el sujeto, el nominativo plural. Todo lo demás es predicado. Dedicaverunt, nuestro núcleo verbal. Templum es el acusativo singular, complemento directo. In Capitolio es un complemento circunstancial, preposición más ablativo singular. Cui en este caso es dativo, es el complemento indirecto. ¿Vale? Dativo singular. Este es el análisis. Hacemos ahora una traducción que se ajuste a ese análisis. Júpiter, a quien los romanos dedicaron un templo en el Capitolio, era el más grande de los dioses, maximus deorum, el más grande de los dioses. Máximo es un superlativo que significa el más grande, ¿vale? Bien, seguimos. La siguiente era multisunt piratae quos interfecimus autcepimus. Verbos. Multisunt piratae quos interfecimus
autquepimus. Aquí hay 3 verbos. Fijaros, vamos a ver la relación que hay entre ellos. Hay un primer verbo que no lleva ninguna marca de subordinación, multisunt. Y ahora hay 2 verbos que están introducidos por el relativo y que a su vez están coordinados entre sí. ¿Vale? Es decir, hay una oración de relativo que tiene 2 núcleos verbales que están coordinados entre sí porque aut es una conjunción disyuntiva. O. Bien, analizamos a partir del verbo principal. ¿Quién es el sujeto de nuestro verbo principal? Bueno, en este caso nos encontramos con aquello de A al igual a B, igual que B es igual a A. De tal manera que o bien podemos decir que multi, nominativo plural, es el sujeto de sunt, o bien piratae es el sujeto de sunt. Lo mismo da decir que multi es el atributo como que es el sujeto. O que pirata es el atributo como que es el sujeto. Bien, como multi es más bien de carácter adjetivo y pirata es más bien de carácter sustantivo, vamos a considerar que piratae es el sujeto. Pero como quos va referido a piratae, lo metemos dentro del sujeto. De tal manera que multisunt es nuestro predicado nominal, con un verbo y un atributo. ¿De acuerdo? Dentro del sujeto, piratae es el nominativo plural que actúa como núcleo y la proposición quos interfecimus autquebimus sería el complemento, el complemento del nombre, proposición subordinada de relativo, complemento del nombre. El sujeto, mus, es primera persona del plural. Nosotros, el sujeto está omitido. Todo es predicado. Y ahora tenemos un núcleo verbal con un nexo y un segundo núcleo verbal, ¿vale? Y quos, que sería acusativo plural, complemento directo. Traducción, ajustándonos a lo que hemos analizado. Muchos son los piratas a los que matamos o cogimos. Muchos son los piratas a los que hemos matado o hemos cogido. Ya sabéis que los pretéritos perfectos se traducen bien por pretérito perfecto simple o pretérito perfecto compuesto en español. Por último, Inea nave in qua semper navegavi, Inea nave in qua semper navegavi et quam importuvidebis Romam redeo. Los verbos navigavi et quam importuvidebis Romam redeo. Otra vez, 3 verbos. Tenemos que decidir cuál es el verbo principal o los verbos principales de esta oración. Bien, el primer verbo, navigavi, está introducido por qua, in qua. El segundo está introducido por quam. Veis que es redeo, el verbo principal de nuestra oración. Redeo. Por lo tanto, ¿quién es el sujeto? Redeo es primera persona del singular. El sujeto es ego. Está omitido. Todo lo que aparece aquí es predicado. Redeo Romam. Fijaros, es un nombre de ciudad que no lleva preposición, va en acusativo. No puede ser el complemento directo de redeo, que significa volver, porque redeo es un verbo intransitivo. No puede llevar complemento directo. Entonces, Roman es lo que llamamos un acusativo de dirección. Vuelvo a Roma. Es un circunstancial. En este caso es acusativo singular
pero es circunstancial, no es complemento directo porque es, ya os digo, un acusativo de dirección. Bien, tenemos ahora in ea naue. In ea naue. In, preposición con ablativo. Ea naue, ese barco, esa nave. Pero vemos que qua y quam van referidos a naue. Por lo tanto, no una, sino las dos proposiciones que están coordinadas a su vez. Las dos proposiciones tienen que ir dentro del complemento circunstancial del lugar in ea naue. Y los analizamos. In qua semper navegavi será la proposición subordinada de relativo complemento del nombre 1. Qua import videvis será la proposición subordinada de relativo complemento del nombre 2. Fijaros que van ambas unidas por et. Lo ponemos así en azul para que se vea que es entre ellas. La primera, sujeto ego también, navigavi, primera persona del singular. Por lo tanto, sujeto omitido, todo predicado. Verbo navigavi, in qua, complemento circunstancial, in, preposición, más ablativo singular. Semper, que es un adverbio circunstancial de tiempo. Segunda proposición, videvis, segunda persona del singular. Sujeto tú, omitido. Todo es predicado. Videvis núcleo, quam, acusativo singular, complemento directo. Importu será preposición más ablativo singular, complemento circunstancial, del lugar, en este caso. Este es el análisis. Vamos con la traducción. Dice, vamos a cambiarle un poco el orden para que en español tenga un poco más de sentido. Dice, vuelvo a Roma en esa nave en la que siempre navegué y la cual veréis, perdón, porque esto es futuro, y la cual veréis en el puerto. Repito, vuelvo a Roma en esa nave en la cual siempre navegué y la cual veréis en el puerto. Muy bien, pues hasta aquí.